Buenos días, fraternal saludo de paz y bien. Sean Buenos todos días. y cada una de ustedes bienvenidas. Buenos Buenos días. días, Dani. Dani, buenos días. ¿Cómo han amanecido el día de hoy? Bien, gracias. Bueno, gloria a Dios, me alegro mucho. Bueno, qué rico, qué emoción compartir con ustedes este día, empezar este momento en la presencia de Dios. Hoy vamos a estudiar en el capítulo de Juan. Vamos a seguir escuchando la palabra de Dios como nuestras enseñanzas, como nuestro camino de conocer y de integrar al Maestro Jesús en nuestros corazones. Les invito en este momento para que nos dispongamos a una oración. In nominis Patris, et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca proclama tu alabanza. Amado Señor Jesús, en este día nos entregamos a ti, Padre Celestial, para que por medio del Espíritu Santo recibamos todas tus enseñanzas, enseñanzas que podamos aplicar en nuestra vida en el diario vivir. Haznos tus discípulos. Llévanos, Señor, por las sendas de tu camino. Permítenos acercarnos más a ti y a tu conciencia. Tú que eres un Dios de bondad y de misericordia, no apartes tus ojos de mí. Cúbrenos, Señor, con tu poder y con tu poderosa y preciosísima sangre. Escucha nuestras necesidades, observa nuestros miedos y llénanos de tu fortaleza para que juntos a ti podamos encontrar el reino de Dios en esta vida. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo lo malo, porque tuyo es el reino, el poder, el honor y la gloria, por siempre, Señor. A ti, Madrecita Virgen María, tú que nos acompañas, intercede ante tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por cada una de las necesidades de los presentes, por la salud, por el bienestar, por la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos lleve por el entendimiento de este estudio y que nos acerque más a su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gloria para Dios. Amén. 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 Bueno, ahorita la bendecimos. Ahorita bendecimos el agua para las personas que tengan agua. Al final vamos a hacer la bendición del agua. Bueno, mis hermanos y hermanas, qué gusto estar con ustedes acá en este espacio de aprendizaje. Hoy vamos a estudiar dos pasajes. El primero es el en Juan, capítulo 1, versículo 35,
que es el llamado a los primeros discípulos. Creo que algo muy importante para entender eh, en estos tiempos, en tiempos presentes. Y el segundo que estudiaremos será las bodas de Caná, el primer signo visible y público y el primer inicio del ministerio del Maestro Jesús. Entonces, empezamos a leer los primeros discípulos. Al día siguiente, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo. Yo silencio el micrófono ya. Les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí. La palabra rabí significa maestro, viene del rabino, y el rabí o los rabí son los maestros de la ley. ¿Dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraban, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Mesías se dice en hebreo Mesiaj. Por eso decimos Yeshua HaMeshiach, como Jesús el Cristo o el Mesías. Y Mesías traduce Cristo. Y la palabra Cristo significa iluminado, el ungido. Por eso le decimos, si vamos a despertar el Cristo interno, debemos seguir el Cristo, ¿cierto? Porque Cristo es el iluminado. Entonces dice, y les trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, y serás llamado Cefas. En el hebreo, la traducción exacta es Kefas, ¿sí? Kefas significa roca. Bueno, Cefas significa Pedro, pero Kefa significa roca. Por eso es que Jesús más adelante le va a decir a Kefa, le va a decir: tú eres sobre ti, tú eres la roca y sobre ti construiré mi reino, ¿cierto? Porque esa palabra Kefas es roca y Cefas, pues obviamente traduce también como Pedro. Eh, Sigue. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a quien escribió Moisés en en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veráis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.
Este es un pasaje muy importante para mí y espero que para ustedes también sea algo muy importante. Natanael es el apóstol que conocemos como Bartolomé. Bartolomé es el patrono de mi iglesia, de la misión, que se llama San Bartolomé. Anteriormente, cuando yo empecé el ministerio como sacerdote luterano, yo tenía otro nombre. Nos llamábamos los Caminantes de Cristo. En una experiencia en México, especialmente en el santuario de la Virgen de Satanudos, estaba en un momento de oración y de mucha contemplación. Ese lugar no estaba dentro del retiro que hicimos en México, no estaba pues destinado, pero para allá la Virgencita nos quiso llevar. Todo se dio y no, ni siquiera conocíamos que estaba ese santuario allá. Y alguien del retiro que era de Cancún nos habló de él, nos habló de ese santuario. Y todo se puso tan perfecto que todo el grupo terminamos en el santuario. Estaba yo en una oración contemplativa, en uno de esos espacios maravillosos y hermosos que hay en ese lugar, y yo vi un hombre. Yo abrí los ojos y vi un hombre detrás de una gruta. Y yo me quedé observándolo, pero era un hombre bajito, trocito, muy barbado, y tenía como una daga en la mano. Yo les voy a confesar, yo no sabía que él era apóstol, yo no sabía que él era. La experiencia mística duró, a lo que yo más o menos calculo, 2 minutos, pero para mí fue una experiencia demasiado transformadora que duró muchos años y todavía dura. Resulta que yo en ese momento de contemplación, yo no entendía qué es lo que había visto realmente y empecé a orar y a pedirle mucho al Espíritu Santo y me dice estas palabras: yo soy Bartolomé, tu guía, y así llamarás a tu iglesia. Yo entré en un estado de conmoción muy fuerte, yo me quedé ahí incluso no sé cuánto tiempo, en lágrimas, en llanto, y me quedé en todo el retiro pensando quién era Bartolomé y pensando en esa experiencia. Después en el retiro, eso fue como el tercer día, empezaron a pasar muchas cosas en mi vida y no tuve la oportunidad de buscar en internet realmente quién era Bartolomé. Al día siguiente, yo soñé que estaba en un lugar y yo soñaba que este hombre me acompañaba. Entonces yo pensé que era un guía espiritual, que era, pues, no sé, mi guía espiritual. Entonces, para resumirles un poco la historia, llego a Colombia y empiezo a buscar, estaba haciendo mi oración de las mañanas y empiezo a buscar, después de ello, leí este capítulo de Natanael y dije, esto tiene algo que ver, la higuera, con el lugar donde yo estaba, porque donde yo estaba en la gruta, pues justamente era una gruta como en un arco de árboles y había una gruta del corazón misericordioso de Jesús, estaba ese espaciecito, y al lado estaba una gruta de San Benito. San Benito es el patrón de los exorcistas. Y resulta que yo me resonó tanto el nombre de Natanael que vengo y busco en internet quién es Natanael y quién era Bartolomé. Resulta que eran los mismos. Y Bartolomé, ahí sí me van a crucificar, porque siendo sacerdote no me acordaba de los dos, del apóstol. Y yo dije, el apóstol Bartolomé. Y empecé a buscar a Bartolomé, que es una historia, incluso él es un mártir, él fue como de los que más sufrió en su persecución, porque la muerte de él fue muy fuerte, muy desgarradora, porque a él le arrancaron la piel con un cuchillo. Entonces, el símbolo de Bartolomé son las dagas, son los cuchillos. Y a mí me encantan los átames, me encantan las dagas.
para hacer magia, para hacer cortes, ¿cierto? Y resulta que él estuvo en la India. Él es fundador, incluso cuando Jesús muere, ellos se van a otros lugares y entre esos estaba la India. Entonces miren cómo todo se enlaza. Entonces ahí fue cuando la misión se llama Bartolomé o inició la capilla San Bartolomé. Y empiezo con esta historia porque justamente este capítulo que estamos viendo el día de hoy es un capítulo que nos llama al discipulado, al discipulado. Aquí viene una pregunta muy importante de reflexión. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado y no lo hemos escuchado? ¿Cuántas veces Cristo ha tocado nuestra puerta y no le hemos abierto? Y hay un versículo, hay un capítulo donde Jesús dice: estuve preso y me visitaste, estuve enfermo y me cuidaste, estuve desnudo y me vestiste. Y le dicen los apóstoles: Señor, ¿cuándo has estado preso y no te hemos visto? ¿Cuándo has estado desnudo y no te hemos vestido? ¿Y cuándo has estado enfermo y no te hemos cuidado? Y Él les dice: en esas personas estoy yo, quien viste al desnudo, quien visita al enfermo y quien visita al preso, me está visitando a mí. ¿Cuántas veces, muchachas y muchachos, alguien nos ha extendido la mano para pedirnos un bocado de comida y se lo hemos negado? ¿Cuántas veces hay personas encarceladas en su propia casa, en su propia angustia, en su propio dolor, y yo no le he consolado? ¿Cuántas veces los amigos testigos de Jehová, los evangélicos, te han tocado tu puerta para hablarte de Cristo y tú lo rechazas porque es de otra religión, es de otra corriente, pero te están hablando de Jesús? Y tú simplemente les dices: no tengo tiempo. Pero te están llevando un mensaje de Jesús, que ese mensaje hoy en esa puerta te puede cambiar la vida. Porque todo aquel que hable de Cristo debe de ser escuchado. Más allá de la doctrina, más allá de la religión, más allá de la institución, te están hablando de Cristo. Y a veces decimos: porque yo lo digo y se lo inculco a mi hija, porque soy luterano, también voy a la iglesia católica. Y soy luterano, porque no voy a la institución, voy a la casa de Dios, porque escucho el mensaje de Dios a través de cualquier persona. Como también me puedo sentar a escuchar al Krishna, como también me puedo sentar a escuchar al místico, como también me puedo escuchar al gnóstico, al teólogo y también al ateo. Y Cristo nos ha llamado muchas veces en la vida y a veces no tenemos tiempo para Él. Porque cuando Jesús pregunta: ¿qué buscáis? Y le dicen: maestro, ¿dónde moras? Ese ¿qué buscáis? Es la pregunta que Dios nos hace a todos y cada uno de nosotros, que estamos buscando en la vida. Estamos buscando riquezas, estamos buscando posesiones, estamos buscando salud, estamos buscando el amor de la vida. Pero en serio,
como dice el maestro, de verdad os digo, ¿estamos buscando la presencia de Dios? ¿Estamos buscando a Cristo? Y le preguntan los discípulos, le dicen, ¿dónde moras? Los discípulos no solo quieren aprender de Jesús, sino conocer su esencia, su morada interior. En la gnosis es la búsqueda del reino de los cielos que está dentro de nosotros. Y Jesús les dice, venid y ver. Jesús no impone doctrinas, sino que invita a la experiencia directa. Jesús no dice, sigamos la ley de Moisés, sigamos la Torá. No, él dice, vengan y miren, hagan lo mismo que yo estoy haciendo, que ustedes, cuando yo no esté, tendrán más poder que yo. Y fue mandato apostólico. Y todos venimos en fe de esa descendencia. Porque Él nos dio el mandato, pero nos dice, vengan, miren lo que yo hago y vayan, háganlo ustedes. Y a nosotros nos da miedo, pánico, sanar a otra persona. Nos da miedo, pánico, hablarle de Dios a otra persona. Nos da miedo y pánico servirle a la luz. Y todavía sigo pendiente y pensando si realmente me dedico mi vida a Dios o si sigo clavado en esa empresa 20 horas al día, donde no soy feliz y no sirvo a Dios. Tú, siendo abogada, contadora, enfermera, psicóloga, terapeuta holística, veterinaria, ama de casa, también tienes un llamado a servir a Dios. Ser discípulo de Dios no es ser un sacerdote, no es ser una religiosa, no, es ser un ser humano común y silvestre, como lo fue Pedro y Simón y todos los discípulos, pescadores, comerciantes, republicanos. Pero tú, ahí donde estás, ¿cómo le sirves a Dios? ¿Cómo escuchas el llamado del Señor? Entonces, cuando les dice, cuando Andrés le dice a Simón, hemos hallado al Mesías, Jesús lo cambia por la palabra Cefas o Kefas, que es piedra. Y Pedro representa la base de la fe. El cambio del nombre, ojo a esto, el cambio de nombre en las tradiciones gnósticas, místicas y espirituales tiene un gran poder. Cuando una persona está muy enferma, lo más recomendable es que se cambie el nombre, porque se desconfigura toda la información que hay en el ADN de esta persona. Y yo espero que en el retiro hagamos un bautizo espiritual. ¿Por qué? Yo tengo mi nombre espiritual. Y desde que tengo mi nombre espiritual, a mí la vida me cambió. Usted no tiene que cambiar los papeles y la cédula y el pase y todo eso, no, sino recibir espiritualmente un nuevo nombre, porque esa es la forma. Mire que Jesús le cambió a casi todos, les cambió el nombre. A casi todos les cambió los nombres. ¿Por qué? Porque el nombre tiene un código, tiene un destino, tiene una información. Entonces, cambiarle el nombre simboliza la transformación espiritual cuando Jesús nos llama. Pero eso no es como, ay, ya, mañana me voy a llamar Federico. No, eso tiene que darse, se lo da un maestro a uno, se lo da el maestro a uno, perdón. Y eso hay que hacer un simbolismo. En el Retiro de México hicimos eso.
Y en muchos escenarios hemos hecho eso y los cambios han sido maravillosos en las personas, porque es volver a empezar. Y en el retiro espero poderlo hacer, porque se debe hacer solamente, obviamente, presencial. ¿Sí? Entonces, recibir un nombre nuevo es decir, recibir una nueva misión en la vida. Entonces Jesús aquí le dice a Simón, le dice a Andrés y a Natanael la palabra clave: sígame. Así como Cristo también te ha dicho a ti, sígueme. Ven y camina conmigo. Natanael representa la mente racional, el escepticismo humano, porque no creía que él era el Mesías hasta que Jesús le dijo: tú eres el que yo te vi debajo de la higuera. ¿Y qué estaba haciendo Natanael debajo de la higuera? Estaba desesperado. Un hombre de fe, bueno, un hombre de creencias más que de fe, un hombre de creencias de la ley, un hombre que vivía la ley de Moisés al pie de la letra, y un hombre que en su desespero y en su angustia le rogaba a Dios que le diera una señal. Y la señal fue el mismo Jesús. La higuera es un árbol, ¿listo? Para que lo tengamos claro. Entonces, Natanael representa literalmente esa mente racional de nosotros. Es ese escepticismo. La verdad es que muchas veces en el camino de la vida hemos sido escépticos. Y la higuera representa el conocimiento oculto. Porque en la tradición judía, estudiar la ley a la sombra de una higuera era símbolo de meditación profunda y búsqueda de la sabiduría. Eso es lo que hacían los eruditos o los rabís en Israel. Se iban debajo de la higuera, es decir, debajo de un árbol, y estudiaban la palabra de Dios, es decir, la Torá. Si ustedes se dan cuenta, Jesús siempre se alejaba a orar a solas y siempre lo hacía bajo los árboles. Y salgámonos de la tradición. ¿Dónde se iluminó Buda? Debajo de un árbol. Yo todavía estoy buscando el árbol donde se ilumina uno, ¿cierto? Pero, ¿qué significa? El árbol representa al Padre. El árbol representa la vida. El árbol, por eso miren que el árbol es muy significativo en todas las tradiciones y en esta que estamos inclinando nuestros corazones, el árbol del Edén, del bien y del mal, o el árbol del conocimiento. También en la Cábala tenemos el árbol de la vida, porque el árbol representa al Padre en los arquetipos y el árbol representa la sombra, la calma, el cuidado y la protección. Entonces, Jesús le revela que vio a Natanael antes de que el amigo lo llamara. Y Jesús dijo, Dios, y esto significa que Dios conoce nuestra esencia, incluso antes que despertemos espiritualmente. Jesús ya conoce, Dios ya conoce nuestros miedos, nuestras necesidades, nuestras carencias. ¿Se dan cuenta por qué yo tanto les exhorto diciendo, no le pidan nada a Dios? Porque Él ya conoce nuestros corazones. Antes de nacer, ya estábamos en la presencia de Dios. Y en el Antiguo Testamento dice, y Dios se tatuó tu nombre en la mano. Es decir, Dios tiene en sus manos tatuados nuestros nombres.
Él ya nos conoce y nos conoce como la palma de la mano. Entonces, Jesús hace referencia aquí en el capítulo que dice, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Eso también, esa frase viene del Génesis 28:12, donde hace referencia a la visión de Jacob, donde los ángeles suben y bajan por una escalera que une el cielo y la tierra. Eso es lo que habla ahí en el Génesis. ¿Qué nos enseña? Que Jesús es la puerta del reino de los cielos, la conexión entre lo divino y lo terrenal. Que el despertar espiritual comienza por recibir la presencia de Jesús en nuestra vida. Y aquí obviamente estamos viendo las 7 miradas en este capítulo primero, las 7 miradas del Señor. En el retiro vamos a ver las 9 rostros. Y les digo, estamos en el primero, en el primer rostro. Y las 7 miradas del Señor son la mirada del amor, del reconocimiento, del incentivo, de la compasión, de la reprobación, del desvelo y la mirada al Padre. Esas son las 7 miradas que nos muestra el Señor en este camino. Entonces, este primer mensaje de hoy, ¿cómo me ha llamado? Hagan esa pregunta y se la van a responder o la van a encontrar a lo largo de los días. ¿Cómo me ha llamado a mí el Señor para seguirlo? ¿Cómo me ha llamado a mí el Señor para seguirlo? Para responder el llamado del Señor, debemos de ser valientes, porque es de valentía, de enfrentarnos a muchas cosas. Debemos transformar nuestra identidad aceptando a Cristo como el Mesías, rompiendo el escepticismo y rompiendo los paradigmas que nos han inculcado y nos han programado a través de la ley de los hombres, no de la ley de Dios. Por eso Martín Lutero decía, solo escrituras, porque es lo que hay aquí es la verdad. Es irrefutable. Y para seguir a Jesús, debemos escalar la escalera de la tierra al cielo. Y esa escalera se llama Jesús. Amén. Vamos a segundo capítulo, del capítulo 2, versículo 1 al versículo 12. Las bodas de Canaán. Al tercer día, miren esto, al tercer día, miren la importancia, ya empezamos aquí a entender algo supremamente poderoso, el número 3, ¿cierto? 3, Padre, Hijo, Espíritu Santo, cuerpo, mente, alma, cuerpo, mente, espíritu, perdón, conciencia, inconsciencia y subconsciencia. El número 3, perfección. Al tercer día, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús.
Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Miren qué interesante, qué lindo. No le dijo, ¿qué tienes conmigo, mamá? Le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Miren la importancia, no la está llamando como la mamá, está llamando como la mujer. Eso es un sentido bien profundo. Aún no ha venido mi hora. Ahí guarden eso ahí, no ha llegado mi hora o no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenar estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecho vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Cafarnaún, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Algún día hablaremos de esto. Sus hermanos. Jesús tenía hermanos, medios hermanos y hermanos de sangre también. Después de Jesús, María también tuvo hijos, y José, antes de casarse con María, también tenía hijos. Que Jesús, José era un hombre viudo y era un hombre adulto. Y sus discípulos estuvieron allí no muchos días. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El primer milagro de Jesús en su ministerio público. Sabemos bien por textos apócrifos que Jesús también hizo algunos milagros siendo niño. Pero este es el inicio de su ministerio. El inicio de su ministerio alrededor de los 29, 30 años aproximadamente de él, el ministerio. Entonces Jesús primero llama a los discípulos para que lo sigan. Entonces llama a quién? A Andrés, a Simón y a Natanael. Eran 3. Los llamó a los 3 y empezaron a seguirlo, ¿cierto? Y llegan a la boda de la familia, de los amigos. Las bodas. Las bodas en la cultura judía duraban varios días. La boda, un matrimonio es la unión del alma con el Espíritu Santo. No es que yo vivo en unión libre, con todo el amor y con todo el respeto. No hay matrimonio, porque no está la presencia del Espíritu Santo en ese hogar. Y si no está la presencia del Espíritu Santo, no está la presencia de Dios. Cásese como se quiera casar, por la religión que usted quiera, pero reciba una bendición de Dios, por medio del hombre, obviamente, pero en cualquier rito. Pero el matrimonio simboliza la unión con el alma y el Espíritu Santo. No es solamente un acto simbólico de un evento físico, sino que es la integración entre la materia y lo divino de cada uno. Porque Jesús asiste a la boda en la presencia del Logos. La palabra Logos
es Dios, ¿cierto? Entonces, aquí vemos varias cosas interesantes y dice, primero nos llama a su mamá, no la llama como Ima, que se dice en hebreo, sino que la llama como ¿qué? Como mujer. Mujer, aún no ha llegado mi hora. Cuando Jesús habla de la hora, estaba hablando de los tiempos venideros de su muerte, del sacrificio en la cruz. Pero venimos también a analizar algo interesante. Ni Jesús se resistió a la petición de su madre. Para llegar a Jesús lo podemos hacer directamente, desde nuestro corazón. Pero si buscamos también la intersección de su madre, ¿se dan cuenta la importancia de María? Como intersectora. Y él le dice, mujer, no ha llegado mi hora. ¿Cuántas veces Jesús nos ha llamado a nosotros? Volvemos al discipulado. ¿Cuántas veces Jesús me ha llamado a mí y le ha dicho, Señor, no ha llegado mi hora? Entonces Jesús nos dice, si no es aquí, ¿es dónde? Si no es ahora, ¿cuándo? Jesús en su humanidad no estaba preparado para este milagro. En su humanidad, siendo hombre. Pero su madre le dijo, hijo, no dejemos caer en vergüenza a esta familia, apenas es el primer día de la boda y ya se acabó el vino. Y aquí entendemos varias cosas, que el vino en la tradición mística, en la tradición gnóstica, en la tradición espiritual, representa la sabiduría divina, el espíritu transformador. Porque el vino representa la vida. Si nosotros miramos en todo el Antiguo Testamento, siempre se celebraba todo con vino. Ojo, no era emborracharse. El vino era sinónimo de disfrutar, de alegría y de reunión. Por eso cuando uno va a visitar un amigo, uno que lleva, una familia, uno que lleva una botella de vino y un pan. No lleva parva, como decimos aquí en Antioquia, ¿cierto? ¿Qué estoy llevando? Alimento, prosperidad a ese hogar y estoy llevando la botella de vino para disfrutar. Y miren la importancia, si tú vas a una casa, esto es etiqueta, si tú vas a una casa y llevas la botella en la caja, significa que ese vino no es para consumir ahí. O sea, que no quieres tomarte ese vino con donde estás llegando. Pero si tú llevas la botella sin caja, le estás diciendo al anfitrión para que la destapes y la disfrutemos en este hogar, en este momento. Miren la etiqueta y miren la importancia espiritual. El vino nos representa la vida. Y otro punto, el vino tinto especialmente, no el blanco, que el vino tinto viene de la uva, pues lo otro también, pero este es de la uva roja. Un poquito de vino ayuda a descalcificar la glándula pineal. Y digo un poquito, ¿por qué? Porque una vez una estudiante me decía, profe, entonces me puedo tomar 3 copas de vino diarias. Yo no, porque te vas a terminar alcoholizando. Es un traguito, es un poquito. El vino para meditar es muy bueno. Te tomas un sorbito de vino tinto cuando vayas a trabajar meditaciones muy fuertes, muy intensas, y eso te ayuda a descalcificar tu tercer ojo. El vino tinto, no el rojo ni el rosado, no el blanco ni el rosado, el tinto, ¿cierto? Entonces el vino también es en esa alquimia espiritual, que es lo mismo que enseñaban los antiguos gnósticos, como el plomo de la conciencia,
el oro espiritual y el desvelar, romper el velo. Después hablamos de un pasaje muy interesante y en el retiro lo vamos a trabajar, justamente la caída del velo, que es el gran despertar. Y vemos también el agua. El agua, ¿qué representa? Representa las emociones. El agua representa la transformación, la pureza. El agua representa lo calmado y vamos a ver mucho el agua aquí. Entonces, el agua nos habla a nosotros de que si yo, el agua y el vino, que si yo tengo la capacidad de controlar mis emociones, yo tengo la capacidad de transformarme espiritualmente. Porque si Jesús, tocando el agua, la volvió vino, imagínate lo que Jesús puede hacer tocando tu corazón y lo que puede hacer Jesús en tu vida si tú le escuchas, si tú le sigues. Entonces, cuando María dice a los sirvientes, hacer lo que Él les diga, ¿qué nos está enseñando? Que el camino de la iluminación es seguir la voz de Cristo y escucharla en nuestro corazón, hacer lo que Él le diga. ¿Qué te está diciendo Cristo? Entonces la primera pregunta es, ¿cómo me ha llamado Cristo y cómo puedo seguirle? Ahora que ya decido desde mi corazón y mi conciencia seguirlo, hagamos lo que Él nos dice. Hagamos lo que Él hacía. Muy difícil. Volvámonos Cristos vivientes. Muy difícil. Muy difícil amar a nuestros enemigos. Muy difícil mostrar las 7 miradas del Señor, vivir en el amor, vivir en el reconocimiento, vivir en el incentivo, vivir en compasión, vivir en reprobación, vivir en el desvelo y vivir en amor al Padre. Muy difícil. Por eso Jesús decía, hagan lo que yo estoy haciendo. Entonces, en estas bodas de Canaán se celebra el banquete de la alegría del Espíritu. Porque el vino es el gozo de la iluminación. Y dijo el maestre, normalmente ponen el mejor vino al empezar y el peor vino terminando, cuando la gente esté ebria y no se den cuenta. Pero ustedes han dejado lo mejor para el final. ¿Y cuál es lo mejor para el final? Cristo. Antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, en la antigua ley, antes de Cristo, todo era pecado, todo era malo, era un Dios castigador, era un Dios violento, pero vino Cristo en la llegada del Señor y todo es alegría y todo es plenitud. Cristo quiere celebrar contigo el banquete de la iluminación. Cristo quiere estar contigo en la mesa. Cristo quiere estar contigo en todo momento. No debemos cerrarle ese espacio. Porque el banquete de los reinos de los cielos es la celebración entre la unión de Dios y el hombre. ¿A través de qué? Del reino de los cielos que habita en nosotros. ¿Qué son las tinajas? ¿Qué representan las tinajas? Las tinajas de piedra representan la materia, representan lo imperfecto. ¿Y cuántas fueron? 6. Y el número 6
es el día de la creación del hombre. Entonces, el número 6, si las tinajas de piedra representa la materia que es imperfecto y el número 6 representa la perfección de Dios al hacer el hombre, ¿qué me está diciendo? Está diciendo que para alcanzar la plenitud debemos trabajar en nuestro cuerpo, porque las tinajas de piedra están representando la materia, lo físico. Por eso ahí es donde nosotros debemos trabajar. En lo que el alma debe trabajar es en la reparación. Eso se llama el tikkun. En el tikkun, reparar las obras que el cuerpo mismo ha llevado a cabo para que el espíritu alcance la perfección y la purificación. Entonces, el momento de las bodas de Canaán es una clara declaración donde lo racional pasa a una transformación divina para probar la verdadera esencia superior y reconocer nuestra verdadera autenticidad. Para que por medio de este vino nuevo, que es la iluminación, nosotros podamos vencer ese vino viejo, que serían las creencias limitantes y todo lo que mundanamente creemos. Para que bebamos del vino nuevo, que es el vino de la transformación. Para que sea Jesús que convierta nuestra ignorancia en sabiduría, nuestra materia en espíritu y nuestra existencia en una celebración constante en la unión con el Padre Celestial. Pero para llegar a las bodas de Canaán, para llegar a estas bodas de Canaán, a este banquete de Dios, tenemos que hacer primero ¿qué? Seguir a Cristo. Aceptar que Él nos ha llamado. Y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, solo conocemos el cómo el Señor nos ha llamado. Y la segunda tarea para esta semana es en qué áreas de tu vida necesitas o mereces o quieres transformación. Me encanta su tía, parece un pájaro. A mí me encanta la fruta verde. ¿En qué áreas de tu vida necesitas transformación? En esas dos tareas, en esas dos preguntas que hoy el Señor pone en nuestros corazones, nos vamos a centrar durante esta semana para vivir en su gracia. Amén. Vaya a tomar eso frío. Dice, nos puede ayudar a bendecir. Ya vamos a bendecir el agua. Los que tengan una botellita de agua cristal que no sea de la canilla, la pueden tener para hacer la bendición del agua. Dani, entonces en la serie de los elegidos, ¿quién es Pedro? Simón. Ah, bueno, ahí le respondieron Simón. Dios puede usar a cualquier persona para darnos un mensaje, un niño, un extraño, un enemigo. Amén. Así es, Priscila. Ay, Dani, Dios mío, me habla por medio tuyo. Hija tan linda, Kate. Exacto, es que necesitaba en este momento. Gracias. Con todo el amor, que es gnóstico. Mi esposo un tiempo fue gnóstico
algo sobre energía, practicaban abstenerse de tocarse con otro y también relaciones sexuales, lo poco que entendí. No, 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 eso no es gnosticismo. El gnosticismo es una corriente espiritual de conocimiento. Bueno, habría que ver realmente qué tipo de gnosticismos, qué tipo de gnosticismo trabajaba o hacía, ¿cierto? Porque el gnosticismo es más que todo es una doctrina filosófica que se refiere pues como a prácticas de más espirituales, donde se mezclan pues muchas corrientes, entre ellas judaísmo, cristianismo, esoterismo. Entonces, pues que una persona digamos que no sé de pronto en qué logia o en qué corriente estaba, que tenía que abstenerse de tocar a otra persona. No sabría decirte ahí con exactitud, porque normalmente los gnósticos, pues depende de la corriente, no lo toman así. ¿Me puede decir qué capítulo estamos? Ah, bueno. La escalera al cielo se llama Jesús. Amén, así es. ¿En qué áreas de tu vida necesitas merecer o quieres ser transformado? Esa es la pregunta. Agua de la canilla es de la llave, sí, exactamente, Moni. La canilla es la llave. Nani, yo voy al retiro con mi esposo y me resonó lo que acabas de decir. Me gustaría que nos dieras tu bendición y renovación de nuestro matrimonio. Lina, sí, yo les puedo dar una bendición, pero no sería, a ver, lo que pasa es que una cosa es bendecir un hogar, otra cosa es hacer dar un matrimonio, ¿cierto? Son cosas muy diferentes. Que a veces la gente cree que porque un sacerdote en unión libre los bendice, ya están casados. No. Para eso se debe hacer un rito, llámese católico, llámese luterano, llámese budista, llámese místico, gnóstico, esotérico, holístico, lo que sea. Algún día hablamos de la importancia del matrimonio. La bendición es suficiente. No necesariamente, no necesariamente. Una bendición nos pacta un compromiso. No podemos caer en esas malas informaciones porque se requiere un rito y esto en algún momento les voy a hablar del rito. El rito son unos pasos, es como la magia, ¿cierto? Sí, la bendición es muy importante y la bendición pues tiene un poder sobre un hogar, pero, pero no hay una consagración que es muy diferente. Y si no hay consagración, ahí todavía no está unido. Es como cuando para yo hacer plata, yo debo unir varios elementos, ¿cierto? Si yo quiero hacer una manilla, un dije de plata, debo de coger plata, debo de coger plomo, debo de coger metal y fundirlos. Eso es lo que es un matrimonio. Se funde en el amor de Dios. ¿Para qué? Para que se consolide una presencia divina. Vuelvo y les digo, Dani, más allá de lo religioso, es la importancia del rito. Y esto en algún momento me gustaría enseñárselos, la importancia de una celebración de una Santa Cena, porque es que la Santa Cena es la presencia real de Jesús, la presencia real de Jesús. Entonces, todo eso hay que entenderlo. Vuelvo y les digo, más allá de cualquier religión o práctica religiosa, es entender la importancia de lo que se funde a través del rito. Es como una magia. Si yo voy a hacer un ritual de abundancia, tengo que hacer un rito, ¿cierto? Tengo que poner las velas en una posición, el incienso en otra, los cuarzos en otra. Debo de hacer una oración o un mantra. Debo de estar ubicado a cierta posición. Es lo mismo. Es lo mismo un matrimonio. La bendición tiene poder, pero no consolida la unión de las dos almas. Dani, Dime. hola, ¿cómo está? Yo soy casada por la iglesia. Hey. Soy casada por la iglesia, pero pues me gustaría de pronto que nos diera la Ah, bendición no, por su sí. parte. Es eso. Pues no es que ella nos vuelva a casar ni nada de eso, porque pues, yo ya estoy casada. Pero es eso. No, claro, Lina, yo se las doy con todo el amor. Ay, tan Lo que lindo, pasa es Dani. que lo tomo como referencia porque en estos días justamente alguien me dijo, Daniel, es que yo estoy en unión libre, está hablando del matrimonio y de la importancia de las bendiciones de Dios sobre un matrimonio. Entonces alguien me dijo, Daniel, es que un sacerdote me ha bendecido a mí y a mi esposo 2 veces. Entonces yo le explicaba lo mismo, le decía, eso no es un matrimonio.
Es como lo que pasa ahorita Francisco, el Papa de la Iglesia Católica, que dijo, los sacerdotes tienen que bendecir los matrimonios del mismo sexo, y todo el mundo le fue encima. Entonces no entendieron la diferencia entre casar y bendecir. O sea, usted puede bendecirlos, casarlos ya es otro punto. Claro, Lina, claro, con todo el amor, y cuando estemos en la capilla incluso hacemos algo bien especial ahí, como no que sea una típica bendición, sino algo bien lindo frente al sagrario. Sí, entonces sí lo hacemos, Gracias. claro, con todo el amor, ni más Muchas falta. gracias. Qué bendición hacerlo. Pero sí me gusta que me diste la apertura para dar esta connotación que son diferentes, ¿cierto? Listo. Ahora, ese día en esa clase, alguien me preguntaba, entonces, ¿puedo hacer un matrimonio holístico? Claro, pero que el que haga el matrimonio holístico tenga consagración espiritual. No es cualquiera que hizo un curso de Reiki ahí de un fin de semana y ya va a ir a casarlo. No, tiene que tener debe de tener un mandato, una consagración especial. ¿Listo? Por ejemplo, los que yo gradúo como reikistas, yo les hago consagración. Esas personas, si pudieran hacer algo muy holístico, un matrimonio holístico, por ejemplo, pero no todo el mundo lo recibe. ¿Y por qué? Porque yo lo recibí de unas sucesiones de un linaje. ¿Me hago entender? Entonces es muy importante tener eso a consideración. Entonces, mis hermanas, mis hermanos, una gracias por haber estado. Vamos a cerrar este encuentro hermoso con una oración. Nominis Patris, Filii, Spiritus Sancti. Amén. Señor, conviérteme en un recipiente de tu luz, que mi alma sea transformada como el agua en vino, y que cada día en ti sea una renovación de mi ser. Te pido, Señor amado, para que nos bendigas en este día y nos lleve como tus fieles seguidores. Que la bendición de Dios Padre esté con todos ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que vive y reinan por los siglos de los siglos. Amén.